ya llegamos al capítulo 3, que son los síntomas disociativos. Por supuesto, vamos a explicar primero qué es la disociación. Según la Sociedad Internacional para el Estudio de Trauma y Disociación, en inglés las siglas son ISSTD, la disociación hace referencia a una desconexión o falta de conexión, o sea, aquí no hay nada que los conecte, entre elementos que usualmente están habitados entre sí, elementos de la mente. La disociación o desconexión o falta de conexión puede afectar a tu conciencia, a la continuidad de tu conciencia, a tu memoria, a tu identidad o a tu percepción, a tu manera de percibir las cosas o al procesamiento que se le da de los estímulos que percibes. Estos ámbitos que puede afectar la disociación habitualmente están integrados. Entonces, el experimentar una disociación es como experimentar algún tipo de separación entre estos procesos. Algunos ejemplos, bastante pocos ejemplos, porque hay muchos tipos de disociación. Mi gato, espera. Algunos tipos o ejemplos más bien de síntomas disociativos o de momentos o cosas que se sienten que llamamos disociación o etiquetamos como disociación. De los más comunes es el sentir que como que tu cerebro se congela un momento y como que no puedo pensar. Eso es un tipo. Otro tipo también es sentir que como que te estás yendo hacia atrás de la realidad, o sea, como que te estás alejando de la realidad o como que está, no es que veas borroso, más bien sientes que la realidad está borrosa. O sientes, esto no es real, esta es mi mano, yo me estoy moviendo. Eso puede ser algún tipo de disociación. Otros tipos que yo encontré y no sabía por completo que eran disociación es, por ejemplo, no sentir nada. Ya ves que hay momentos en los que dices no sé qué estoy sintiendo. Eso puede ser disociación. De hecho, la disociación en sí no es patológica. Todos como humanos en algún punto de nuestra vida disociamos de manera natural. El problema es cuando lo utilizamos mucho por situaciones casi incontrolables, que el cerebro se acostumbra a usarlo mucho y te empieza a perjudicar en cosas importantes de tu vida. Eh, por ejemplo, otro ejemplo es el tener pensamientos, sentimientos o comportamientos que no se viven como propios o que se experimentan como si fueran controlados por alguien más. Esto me pasa igual a mí un montón, que a mí me pasaba antes lo de los pensamientos, que me llegaba un pensamiento y yo sentía que no era mío. Yo decía, yo no pienso así. ¿Qué es esto? Hasta sentía que alguien lo estaba diciendo, pero pues disociación usual. Eh, también también me pasa mucho que me dicen, tú me dijiste esto o tú hiciste esto y yo digo, "Uy, pero yo no soy así, yo no haría algo así, no lo identifico como mío, no siento que fui yo, pero sí sé que fui yo, porque, no sé, lo sé, solo no siento como que lo sea. También otro tipo de disociación, de hecho, es algo similar al flashback emocional, que es el sentir emociones que no tienen sentido con lo que está ocurriendo. Como que ahorita, en este instante, me sintiera mega hiper enojadísima con alguien que no está aquí. Sentimientos que no tienen sentido, o emociones o sensaciones físicas que no tienen sentido. Según los autores que pondré por aquí, clasifican de hecho los síntomas disociativos en 5 grupos. No me encanta la clasificación, pero yo más bien quiero hablar de estos síntomas disociativos tan comunes
e importantes de comprender. Entonces no lo voy a mencionar como una clasificación, sino como 5 síntomas disociativos súper importantes, pero voy a tomar la definición y explicación de estos autores que sí lo clasifican. Bien, la amnesia disociativa es el primer síntoma disociativo importante del que vamos a hablar. Antes de explicar más a fondo qué es la amnesia disociativa, debemos saber que cuando algo se disocia, no desaparece, no se elimina, y tampoco es algo consciente que tú bloquees exactamente, tampoco es así. Es algo que como que se esconde por ahí. No lo puedes ver, no lo puedes ver, está escondido por ahí. Pero, bueno, tampoco tienes un acceso nada fácil a él, pero de que se puede acceder en algún punto puede ser. Entonces no ha desaparecido. Entonces la amnesia disociativa es justo eso, es la imposibilidad de recordar información personal importante sin que se pueda atribuir a un olvido ordinario. Ya ves como todos usualmente olvidamos lo que desayunamos hoy, o que, híjole, ¿qué cené ayer? O a veces simplemente dices, ¿qué hice el lunes? Y no te acuerdas. Eso podría ser olvido normal. Ya estamos hablando de cosas que no deberías olvidar, y de hecho hay una línea muy delgada entre cosas que no deberías olvidar y olvidos normales, entonces no vamos a entrar en tanto detalle, pero por supuesto que afecta esta amnesia a eventos importantes en tu vida. Eso es algo que sí no debería pasar, eventos muy, muy importantes que no deberías olvidar. También existen microamnesias en las que, por ejemplo, a mí me ocurre que sé que platiqué con alguien, pero no recuerdo absolutísimamente nada de lo que hablamos. Nada. O sea, y no recuerdo tampoco yo cómo estaba mi estado mental en ese momento. Sé qué pasó, pero no tengo como el recuerdo tan marcado ahí. También dentro de la amnesia disociativa entran las fugas disociativas o microfugas. Una fuga disociativa es eso, una fuga, pero digamos que por accidente. Lo que pasa es que la persona se va a alguna parte y estando en esa parte olvida todo lo que pasó antes, o más bien ese recuerdo, esa memoria se disocia, y es como si la persona siente que acaba de despertar y está en ese lugar y no sabe cómo llegó ahí. Eso es una fuga disociativa. Y usualmente cuando te dan un ejemplo de fuga disociativa es que hiciste una maleta y te fuiste a China y apareciste en China 2 semanas después y no sabes ni qué pasó en eso. Eso es así como una fuga disociativa muy grande. Pero hay microfugas en las que apareces en otra colonia o en casa de una amiga, o sentada en la acera de la calle a una cuadra de tu casa, pero dices, ¿qué hago aquí? Esos son fugas disociativas. Luego vamos con otros 2 síntomas disociativos súper importantes, que son la despersonalización y la desrealización. En fácil, la despersonalización es sentirte desconectado de tu cuerpo físicamente. El sentir tal vez que tú no estás moviendo tu cuerpo, el sentir que estás viendo lo que ocurre, pero como que de muy lejos, el sentir que no es tuyo lo que estás viendo en el cuerpo, que no eres tú. De hecho, ahorita me estoy despersonalizando un poco al decir esto. Este, Algunas personas se ven en tercera persona, pueden verse, moverse y todo. Y la desrealización es una desconexión con la realidad. Es decir, que tú sientes que no es real lo que está ocurriendo, que es un sueño. También está el déjà vu, como el déjà vu, pero el déjà vu es que pasas por una situación que es habitual en tu vida, pero tú sientes que no debería estar pasando esa situación, o que no perteneces a ahí, o que no es real, o que esa no debería ser tu vida, o que no debería, más bien, esta no es mi vida.
se me hace que esta no es mi vida, estoy en una realidad alterna. Así se siente. Ahora, las personas que se despersonalizan o se desrealizan, usualmente, si no es que siempre, saben que que no es real lo que está ocurriendo. Saben, por ejemplo, si sienten que no es real lo que está pasando, saben que sí es real. Solo no entienden por qué se siente tan raro. Por ejemplo, las personas que mueven su cuerpo y se despersonalizan y sienten que no son ellos moviendo el cuerpo, sí saben que son ellos moviendo el cuerpo. Solo es raro porque no se siente así. Esa es una característica muy específica de la despersonalización y desrealización en el que sí se es consciente de lo que está ocurriendo. Los otros últimos dos síntomas disociativos importantes son la confusión de identidad y la alteración de identidad. La confusión de la identidad es estar en una sensación subjetiva, personal, de incertidumbre, de que no sabes quién eres, no sabes qué quieres hacer, no sabes qué te gustan, no sabes qué decisión tomar porque no sabes qué es lo bueno para tu vida. Tienes conflictos sobre quién tú crees que eres o dos creencias muy conflictivas de quién crees que eres. También entra en conflicto tu rol que tienes en la sociedad o qué rol crees que tienes o si tú sientes que no tienes rol alguno. Y la alteración de la identidad tiene que ver con la sensación de ser marcadamente diferente respecto de otra parte de sí mismo. Es el sentir que en tu identidad, que tú dices, esta es mi identidad, ahí mismo sientes que hay contradicciones o que hay distintos estados del yo, es decir, un síntoma disociativo llamado alteración de identidad. Esa clasificación, en esa clasificación más bien entra el trastorno de identidad disociativo en el que hay distintas identidades en un mismo cuerpo, en una misma persona. Entonces, recordando que la identidad es quién soy y quién yo digo que soy, en el síntoma de la alteración de identidad se tiene, se tiene alterado quién soy y quién yo digo que soy. Existen alteraciones dentro de esas autodefiniciones, por decir una palabra, porque no sé si autodefiniciones existe.